Reciban saludos cordiales, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar en el área de geometría el tema de triángulos. La profesora a cargo del curso, Roxana Luna. Reciban saludos cordiales, estimados estudiantes. Siguiendo con las clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar en el área de geometría el tema de triángulos y sus propiedades. Reciban saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy, desarrollando las clases virtuales del área de matemática, corresponde a geometría el tema de triángulos. La profesora Roxana Luna, a cargo del curso, para los estudiantes del quinto año AB de secundaria. Propiedades generales de los triángulos. Todo triángulo tiene tres ángulos interiores, cuya suma es igual a 180 grados. Todo ángulo interior es la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Otra propiedad muy importante es la desigualdad. Esta propiedad está relacionada a la longitud de uno de los lados, está entre dos valores o intervalos. La suma de los dos lados restantes y la resta de esos mismos lados. Longitud del perímetro del triángulo ABC. El perímetro es la suma de las longitudes de los tres lados. Y el semiperímetro, la semisuma de los tres lados. Propiedades adicionales de los triángulos. Propiedad del cuadrilátero cóncavo, también conocido como boomerang. El valor del ángulo X es la suma de los tres ángulos interiores del cuadrilátero cóncavo. Propiedad de la mariposa o de la corbata Michi. La suma de los ángulos XY es igual a la suma de los ángulos θ con alfa. La propiedad del pescadito o de la cometa. Observamos en el gráfico que la suma de los ángulos interiores X más Y es igual a la suma de los ángulos exteriores alfa más θ. Desarrollamos algunos ejercicios como ejemplo aplicando las propiedades anteriormente mencionadas. Nos piden hallar el valor del ángulo X. En este caso, observamos que el triángulo ABC tiene dos ángulos exteriores conocidos. Entonces, podemos conocer el ángulo exterior del ángulo B. Por propiedad de la suma de los ángulos externos, sabemos que estos tres ángulos deben medir igual a 360 grados. Establecemos una ecuación, la cual va a tener como términos la suma de 130 grados con 145 grados con el ángulo exterior alfa igualándolo a 360 grados. El valor de alfa es 85 grados. Tomemos en cuenta que alfa es un ángulo exterior B. Nosotros debemos hallar el ángulo interior B, cuya representación es X. Igualando
a 180 grados, obtenemos que el valor de x es 95. Ejercicio número 2. Nos piden hallar el valor del ángulo θ, dándonos como condiciones que los segmentos o lados AD, DC y BD son iguales. Para hallar el valor de θ, vamos a poner un símbolo a los lados iguales. Y observamos que el triángulo ABD es un triángulo equilátero porque tiene 3 lados iguales. Y el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Entonces, si BD es igual a DC y además observamos el ángulo externo D, que vendría a ser en función del ángulo θ, 2 θs. Recordemos la propiedad del ángulo exterior. Ahora, en el triángulo ABD se completan ángulos teniendo en cuenta que es un triángulo equilátero, obteniendo la igualdad 2 θs más 2 θs más 2 θs es igual a 180, finalizando que el valor del ángulo θ es 30 grados. Ejercicio número 3. Nos piden hallar el valor de x. Observamos que es un triángulo de mayor longitud ADC y un triángulo de menor longitud ADC. Nos piden hallar el valor de x, que es el ángulo interior D. Para ello vamos a aplicar la propiedad de los ángulos internos en el triángulo ABC, obteniendo la siguiente igualdad, que alfa más θ es igual a 43,3 grados. Observamos que en el cuadrilátero ABCD, llamado también boomerang, aplicamos la propiedad para calcular el valor de x. Obtenemos que x es igual a la suma de 50 grados más alfa más θ. Desarrollamos las ecuaciones propuestas, reemplazando una en otra, y obtenemos que el valor de x es 93,3 grados. Ejercicio número 4. Nos piden calcular el valor del ángulo x, sabiendo que la altura es igual a BH. Tenemos el triángulo ABC y por la altura trazada tenemos el ángulo ABH y tenemos el triángulo BHC. Como nos piden hallar el valor de x, vamos a tomar en cuenta las siguientes condiciones. Observamos en el gráfico que BH es altura y la altura divide al triángulo ABC en dos triángulos rectángulos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el triángulo ABH se cumple que 2 θ más 40 es 90, teniendo θ 25 grados. Y en el triángulo BHC, x más θ es 90. Por lo tanto, x es igual a 65 grados. Siguiente ejemplo. Dos lados de un triángulo miden 8 y 12 centímetros respectivamente. Calcular el menor y mayor valor entero que puede tomar el tercer lado. Para dar solución a este problema es necesario recordar la propiedad sobre la existencia de un triángulo. Recordemos que es una desigualdad en la cual el valor de uno de los lados va a estar entre dos valores, que va a ser la suma de los otros dos lados y la diferencia de estos mismos lados. Para ello vamos a poner
X al valor desconocido, los posibles valores que puede tomar este lado, tercer lado, y establecemos la desigualdad. 12 menos 8 es menor que el lado que estamos buscando, qué valores va a tomar, menor que la suma de 12 más 8. Y hemos establecido una desigualdad donde el valor de X está entre 4 y 20. ¿Cómo interpretamos estos símbolos? Los valores que va a tomar X van a ser todos los valores menores que 20, pero a su vez valores mayores que 4, dando como respuesta que el mayor valor entero para la variable X es 5 y el mayor valor entero es 18. Y tenemos la solución.